días. Hola, buenos días. Bienvenido. Vamos a iniciar esta etapa de la entrevista con una introducción de 5 a 10 minutos exponiendo los motivos de la aspiración a este cargo y una breve reseña de la trayectoria, por favor. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, soy Héctor Acosta Félix, soy chihuahuense, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Derecho. Me gradué como licenciado en Derecho con mención especial. Tengo estudios de especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y tengo asimismo curso de alta dirección en el Instituto Panamericano de Dirección de Empresas. Quisiera hacer referencia básicamente a la trayectoria que tiene que ver con el perfil respecto del cargo que se está concursando. Participé en el año 2000 como asesor del subsecretario de Atención Ciudadana y Responsabilidades Administrativas de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Ahí me tocó participar en la elaboración del decreto de creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción. Me tocó también colaborar en la realización del primer código de ética del gobierno federal. Posterior a eso, fui designado coordinador de asesores del secretario de la Función Pública. Siendo coordinador de asesores, le pedí me diera oportunidad de encabezar un área que tuviera actividades sustantivas. De esta forma, pasé a ser titular del órgano interno de control, lo que conocemos comúnmente como Contralorías, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Ahí tuve a mi cargo alrededor de 5 personas. Yo decía en broma que todo mi equipo cabía en un auto compacto cuando íbamos a comer. Después de eso, pasé como titular de la Contraloría de la Secretaría de Energía, teniendo ahí a mi cargo alrededor de 50 personas. Siendo Contralor de Energía, tuve a su vez a mi cargo la Comisión Reguladora de Energía como encargado de despacho de su órgano interno de control. Posterior a eso, al mismo tiempo era titular del órgano interno de control de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía. En ese mismo término tenía estas tres designaciones. Después de eso, fui designado Contralor en una de las filiales de Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica. Quizás aquí fue donde desarrollé la mayor cantidad de habilidades para efecto de identificar riesgos de corrupción, detectarlos y sancionarlos. Posterior a estos trabajos en la Contraloría de Petroquímica, por resultados, fui designado como Contralor General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la institución más grande en su órgano interno de control que tiene la Administración Pública Federal. Me tocó coordinar en aquel entonces y estar bajo mi mando 750 personas. Posterior de eso, y también derivado de los resultados obtenidos, ocupé la titularidad de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, que está a cargo de los 7 comisariatos y delegados que vigilan las dependencias y entidades de todo el gobierno federal. Asimismo, este puesto tiene a su cargo la coordinación y es el superior jerárquico, antes del secretario, de los 215 contralores del gobierno federal. En este puesto tuve a mi cargo alrededor de 25 personas de forma directa. Abajo de estas 25 personas había los 215 contralores y abajo de los 215 contralores 7.500 personas. Aproximadamente estaban bajo mi mando 7.500 personas durante estos 3 años. Cuando concluí mi encargo en la Secretaría de la Función Pública, participé como asesor de control interno en la desincorporación de los ingenios azucareros a cargo o que administraba el gobierno federal a cargo del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, SAE. Y al mismo tiempo, porque eran actividades profesionales, fungí como asesor de la Oficina para el Combate a la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en sus oficinas
en la Ciudad de México. En el 2014, por propuesta del presidente de la República, por conducto del secretario de Energía, me invitaron a participar en una terna para que fuera presentada ante la Cámara de Senadores y que ésta eligiera al comisionado que integraría, a uno de los 7 comisionados que integrarían la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es uno de los órganos fortalecidos con las recientes reformas constitucionales en materia energética. Esta es mi trayectoria profesional relacionada con el cargo. ¿Cuál es la motivación de venir a presentarme para aspirar a ser titular de la Auditoría Superior del Estado? Mi motivación es regresar en forma concreta a las actividades que principalmente he desempeñado en materia de transparencia, control interno y combate a la corrupción. Me parece que es una buena forma de regresarle al Estado el conocimiento que he adquirido a lo largo de todos estos años. Y por último, considero que la Auditoría Superior del Estado debe de ser vista como un instrumento de combate a la corrupción. La auditoría en sí mismo no es el objetivo, el instrumento de la auditoría. Es un medio para llegar a combatir uno de los principales, si no es que el principal, flagelo que tiene la sociedad mexicana, que es precisamente la corrupción. Si no constituimos instituciones fuertes para estos efectos con personal capacitado, este problema no podrá ser resuelto. Ok, gracias. Héctor, ¿preguntas, Liliana? Sí. Sí, yo quiero hacer 3 preguntas y le quería pedir también, maestro, por favor, que las trate de contestar lo más breve posible. Bueno, la primera es, ¿cuáles son las medidas básicas para garantizar la independencia y objetividad de la Auditoría Superior Estatal? Las medidas básicas, obviamente, son la independencia, la objetividad, la imparcialidad, la... ¿Pero qué medidas concretas para lograr eso, independencia e imparcialidad? Yo creo que hay que tener un marco jurídico que permita garantizar esta autonomía. Me parece que hay algunas medidas que se tendrían que hacer por efectos legales para poder fortalecerla en materia local. Y yo creo que también se tienen que hacer unas modificaciones a la estructura interna de la propia Auditoría Superior para efecto de garantizar ese profesionalismo y esa independencia. Hay algunas otras medidas que tienen que ver relacionadas con la relación que se puede tener con los entes auditados, con el propósito de dictar medidas de carácter de integridad que garanticen esa imparcialidad y la objetividad en el resultado de las auditorías. Ahora, usted ha tenido cargos relevantes como titular de órganos internos de control. Quería pedirle que me mencione algunos de los logros más importantes que hayan contribuido a fortalecer a las instituciones. Ok, permítame mencionar 3. En la Contraloría de Pemex Petroquímica, a raíz de una auditoría, detectamos un sobreprecio en un lote de extinguidores de aproximadamente $1 millón. Es una compra relativamente pequeña para la dimensión de una filial de petróleos mexicanos. Cuando fuimos a detectar esta empresa nos encontramos con lo que hoy conocemos como empresas fantasmas, pero yo estoy hablando de hace prácticamente 10 años. Nos dimos cuenta que esta empresa no tenía oficinas, no tenía secretarias, no tenía teléfono, no tenía página de internet y lo que hicimos fue empezar a visitar a todos los proveedores de la filial. Localizamos 500 empresas con las mismas características. Lo ideal era realizar un acto preventivo y reactivo inmediato que nos permitiera identificar esas empresas. Creamos un sistema en el que poco a poco fuimos agregando la información de las empresas que participaban en procesos licitatorios. Agregábamos el nombre de la empresa, los socios, accionistas, objeto social, representante legal, domicilio, fotografías del domicilio. Ustedes tienen los anexos que les presenté algunos resultados de estas investigaciones y de esa manera, cuando se detonaba un proceso licitatorio, podíamos identificar de forma inmediata si esa empresa estaba relacionada con alguna otra con prácticas irregulares. Regularmente algunas de estas empresas eran constituidas por taxistas, choferes,
amas de casa, secretarias, personas que realmente no eran quienes eran las personas que habían constituido la empresa desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista legal únicamente. Los verdaderos dueños no aparecían en las transacciones. Este sistema es mencionado en el dictamen de las Comisiones Unidas del Senado de la República cuando dictamina el Sistema Nacional Anticorrupción y la considera como una de las 3 prácticas más importantes en la historia de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de la Contraloría. Está consignado y también se los agregué en los documentos anexos que les hice llegar. Otra, muy rápido, derivado de eso, les solicité, tuve una entrevista con el director general de Petróleos Mexicanos, don Jesús Reyes Heroles, ordenó inmediatamente la propuesta que le hice, que fue iniciar un programa de certificación de proveedores. Todas las empresas importantes de este país tienen un proceso de certificación de proveedores. No era posible que una empresa de calidad mundial, como lo es Petróleos Mexicanos, no lo tuviera. Y tercero, recientemente, soy comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, propuse, entre otras cosas, soy el encargado de temas de transparencia, combate a la corrupción y control interno, y propuse que los miembros del órgano de gobierno y directivos de esa comisión, emitiéramos nuestra declaración de intereses. Y con esto nos constituimos en el primer organismo mexicano en realizar la publicación de la declaración de intereses, mucho antes de que apareciera en las declaraciones patrimoniales que prácticamente aparecieron un año después. Pedro, por favor. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Háblanos sobre, o qué conocimiento tienes sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción y el rol de, en un momento dado, de la auditoría, si fueras tú el auditor superior del Estado, el rol que tendrías en los dos sistemas. El Sistema Nacional Anticorrupción nace en 2015 con una reforma constitucional. El propósito es estar constituido por los entes fiscalizadores más importantes del país, pero presidido por un organismo ciudadano, que es el Comité de Participación Ciudadano. Está integrado asimismo por el Auditor Superior de la Federación, por la secretaria o el secretario de la Función Pública o el órgano encargado de control interno en gobierno federal. Está integrado también por un representante de la Consejería Jurídica, por un representante, o mejor dicho, por el titular del Tribunal de Justicia Fiscal, cambió ya el nombre, y por el representante de la Institución de Acceso a la Información, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y esta misma figura se replica a nivel estatal con las recientes reformas en el sistema estatal anticorrupción. Prácticamente son las mismas figuras que incluyen el sistema estatal anticorrupción. Ok, Liliana, Mariana, perdón. Sí. Me gustaría mucho que pudieras platicarnos de tu experiencia en el órgano interno de control del IMSS. Me gustaría saber qué casos identificaste, perseguiste, sancionaste. Es conocido en la opinión pública la corrupción que hay en el IMSS, especialmente en los temas de medicamentos. Hay un problema serio en el manejo de esos inventarios y hasta la fecha no ha podido ser resuelto. Entonces, también me gustaría saber, por qué tu paso ahí fue tan breve, cuáles fueron los retos que enfrentaste sobre, digamos, es decir, si alguien te solicitó cambiar hallazgos, no publicar o no darle seguimiento a algún caso. También nos interesaría saber si se sucedió y cómo lo enfrentaste. Ok, quizás el caso representativo es, detectamos la probable colusión entre el principal encargado de las contrataciones en materia de adquisiciones del seguro social. Estoy hablando del personaje de mayor poder de adquisiciones en todo el gobierno federal, y después de una revisión, una auditoría que hicimos a sus documentos de trabajo e inclusive a su computadora, pudimos evidenciar que existía una relación efectiva respecto de un probable proveedor que iba a participar en una licitación para efectos de proveeduría de alimentos. El Seguro Social es un comprador de alimentos enorme, estamos hablando de cientos de millones de pesos, y en la computadora pudimos localizar un documento que establecía colores distintos donde se decía
esto hay que quitar, esto hay que modificar y esto hay que platicar. El correo electrónico era dirigido del titular, del segundo de a bordo, del oficial mayor del Seguro Social a nivel nacional, al presunto proveedor. Ese servidor público lo suspendí el mismo día, le iniciamos procedimiento, terminó sancionado con una inhabilitación de 20 años y fue también denunciado penalmente. En materia de medicamentos, se hicieron una serie de auditorías para efecto de detectar algo que me resultaba y que me evidenció algo muy interesante. Era extraño cómo ver que en las farmacias, ya que está tocando el tema de las farmacias, que las farmacias, por ejemplo, que teníamos en Mérida y las farmacias que teníamos en Baja California, las irregularidades eran exactamente las mismas. ¿Cuál era la razón? ¿Que tenían contacto estos servidores públicos? Yo creo que no necesariamente. La razón era una falta de control interno. Cuando hay debilidades de control, aunque las personas encargadas de los procesos no tengan relación, vamos a encontrar y van a encontrar ellos la forma de utilizar esas debilidades de control para efectos de beneficios o de violación de la norma. ¿Sí? Entonces, creo yo que el fortalecimiento en el control interno se logró, o mejor dicho, se fortaleció en la medida, como dijo usted, de mi paso breve por el Seguro Social, y la razón por la que salí del Seguro Social es porque me ascendieron a coordinador general de todos los órganos internos de control. El secretario en ese momento hizo una evaluación de los 215 y me invitó a participar en razón de que su anterior titular renunció por causas personales y ocupé su cargo prácticamente los últimos 2 años y medio de la administración. Muy brevemente, nada más si me puedes terminar de responder si sufriste algún tipo de presión sobre tu trabajo. No tuve ninguna presión. La relación con el director general del IMSS fue absolutamente respetuosa. No quisiera entrar en detalles en cuanto a la forma en la que yo me dirigía con él, porque lo que yo recuerdo que me lo decía su secretaria particular era: eres el único contralor al que acuden a ver a su oficina. Los demás contralores acudían a las oficinas de los directores generales dependientes del director general del Seguro Social. En mi caso sí acudía a la oficina del titular. Algo importante, cuando sucedió este tema del sancionado en materia de irregularidades por su contacto con contratistas, yo le pregunté si sabía de quién se trataba y me contestó que no, porque lo había contratado el oficial mayor. Le dije: tienes aquí trabajando a la persona que tiene el mayor poder de adquisición del gobierno federal y no sabes quién es. Tenemos que tener programas de control de confianza para áreas importantes con debilidades y con potencial de actividades irregulares como esta. Esa es una propuesta que, por cierto, es también para la Auditoría Superior del Estado. ¿Has militado en algún partido político o trabajado para alguno? No he trabajado para ningún partido político, no soy miembro de partido político, sí milité en partido político. ¿En cuál? Partido Acción Nacional. Okay, gracias. ¿De qué años? Quisiera saber el periodo. ¿En qué periodo militaste? 96, 2016. ¿Me permiten una pregunta? Sí, don Arturo, por favor. Abogado, Sí. Creo que nos conocimos en la Secretaría de la Función Pública. ¿Me podría usted decir qué es una auditoría forense? Con mucho gusto, contador. La auditoría forense es una auditoría que involucra diferentes técnicas encaminadas a determinar un fraude que se ha detectado o potencialidades de la ocurrencia de un fraude. Me parece que la auditoría forense ha estado ausente de muchas de los lineamientos que regulan las actividades de los entes fiscalizadores. La auditoría forense me parece que es indispensable para ir a detectar lo que en este momento es el principal problema de los entes públicos, que es la corrupción. Se ha hablado aquí de temas de control, de temas de auditoría financiera,
de temas de armonización contable que son sumamente importantes. Pero realmente allá afuera lo que se está buscando es que estos organismos sean un instrumento de combate a la corrupción. Y creo que el instrumento más eficiente y efectivo para hacer frente a este tipo de problemas es precisamente la auditoría forense, que involucra conocimientos legales, conocimientos periciales respecto de la actividad que se está auditando y conocimientos, obviamente, de auditoría general. Déjeme, le comento que en la Auditoría Superior de la Federación, nosotros incorporamos la auditoría forense entre el año 2007 y 2008. Con base en esta nueva técnica, en esta aparentemente moderna técnica en aquel entonces, se practicaron una serie de auditorías adicionales, adicionando toda esta modernidad en aquel entonces. Se presentaron hasta hace un año cerca de 900 denuncias penales. Y yo no sé si ustedes saben, esas cerca de 900 denuncias penales presentadas, ¿sabe usted o saben ustedes cuántas se han resuelto hasta la fecha? Muy pocas, con todo. Cero. Y esto es altamente preocupante, lo cual nos lleva a una conclusión verdaderamente increíble en contra de lo que está sucediendo en el Estado mexicano. Es la enorme impunidad que nos ahoga a todos los mexicanos. Es decir, se trabaja mucho, se presentan denuncias verdaderamente acabadas, ahí está la estafa maestra famosa, y además se parece mucho a lo que usted hizo en su momento. 10 años antes. Exactamente, y sin embargo, no hay resultado. Así es. Y esto nos habla de un Estado cómplice, un Estado corrupto. Y ahí se tienen que hacer muchas cosas para combatir la corrupción, y ya en el caso particular de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas. Yo creo, Habrá que contador, combatir todas estas prácticas nocivas en contra del Estado moderno que tiene que ser a lo que tenemos que tender en las acciones públicas actuales. bien, sí, Okay. me permitirá Sí, una opinión claro, respecto. por ahí. Yo creo que tiene mucho que ver en el avance de estas denuncias, la presión y el liderazgo de quien encabece la Auditoría Superior o la Auditoría del Estado, en el caso de Chihuahua, porque el auditor tiene que ser una figura que presione para efecto de que su trabajo tenga efectividad ante el Ministerio Público. No se trata solamente de presentar la denuncia, se trata de presentarla y hacer las presiones, porque inclusive tenemos los elementos legales para hacerlo, que es precisamente la auditoría a la Administración de Justicia. Okay. Laura, por favor, tu pregunta. Buenos días. Buenos Veo en días. tu currículum que en promedio has durado poco en cada puesto, ¿sí? En caso de obtener el puesto de auditor superior del Estado, ¿cómo podemos saber que vienes a largo plazo o que si después te ofrecen algún otro puesto que te llame más la atención, no te vayas rápido? Bueno, lo que puedo decir es que todas mis posiciones no las he concluido porque me han ascendido. O sea, nunca he renunciado a una posición, salvo la anterior, que fue por término de administración y por cuestiones personales, ¿sí? Pero prácticamente las anteriores, prácticamente todas, si las vemos, han sido promociones, ¿sí? Entonces, mi compromiso es con la auditoría y pues espero cumplir con el término en caso de que participe en la terna y que sea designado. Okay. Juan Carlos, por favor. Sí, este puesto es para un periodo de 7 años. Atravesaría 2 administraciones estatales, 3 legislaturas. ¿Dónde ves, en dado momento que tú fueras el designado como auditor superior del Estado, dónde ves la Auditoría Superior del Estado? Actualmente es una auditoría pues, muy descalificada, un órgano muy complicado que ha atravesado por una serie de tiempos muy difíciles con respecto a no haber hecho su trabajo, no haber cumplido su función. ¿Dónde ves la Auditoría Superior del Estado en dado momento que llegues en estos 7 años? Y si estarías dispuesto en todo este paso
a, bueno, meter a cualquier funcionario o personal a la cárcel derivado de alguna situación de actos de corrupción. Ok, empiezo por lo último. No solamente estaría dispuesto, lo he hecho. O sea, lo he hecho. En Pemex Petroquímica destituí a toda el área de adquisiciones, les agregué la información correspondiente, les agregué el video del noticiero principal de este país, donde hacen cuenta de la destitución de aproximadamente 6 integrantes, los directivos del área de adquisiciones que fueron procesados y que en prácticamente el caso de todos ellos se presentó la denuncia penal correspondiente. En relación con la segunda pregunta es, ¿cómo veo? Es la visión de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué se requiere primero? Hacer una evaluación al 100% de los perfiles y de las personas que se encuentran dentro de la Auditoría Superior por sus antecedentes, no los antecedentes de ellos, los antecedentes de la propia auditoría. Aquí se ha dicho que hubo quienes, notando las inconsistencias y las órdenes que merecían, prefirieron quedarse callados. Hay que establecer medidas como la tienen las empresas privadas, independientes para efecto de recibir quejas y denuncias, y que sean esas instancias independientes las que realicen la investigación. Se requiere profesionalizar al personal y emitir una serie de medidas de carácter ético y funcional. Ético es en muchas ocasiones recomendaciones, pero las funcionales se refieren a disposiciones concretas. ¿Cómo puedo yo reunirme con los entes auditados? Por ejemplo, cualquier reunión de solventación de observaciones tiene que ser en la auditoría del Estado o en las oficinas de la institución correspondiente, pero con varios servidores públicos de la auditoría, y tienen que ser reuniones grabadas. No pueden seguir llevándose a cabo reuniones de discusión para solventar que queden exclusivamente en una minuta que no refleje exactamente lo que se realizó de discusión para solventar una observación. Creo indispensable, para darle fortaleza, por lo menos en una etapa anterior a la autonomía constitucional, como lo menciona el exauditor superior González de Aragón, creo que hay que hacer algo inmediato. Analizando el artículo 42 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, no queda claro que se haya eliminado del todo el proceso de revisión política que se tenía en el Estado. ¿A qué me refiero? Se dividió en dos partes este proceso. La primera parte tiene que ver con la revisión de la cuenta pública, que tiene criterios eminentemente técnicos y que hace la auditoría y que surge o termina con un informe técnico de resultados. Ese informe técnico de resultados va o se envía a la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia lo revisa y hace un dictamen que presenta al Pleno. Y el artículo primero respecto a las atribuciones del Pleno respecto de ese informe o dictamen, verdaderamente pues es completamente irracional, porque determinan la revisión de los resultados, lo que significa que el resultado del auditor está supeditado a que se determinen las observaciones por disposición del Congreso, es decir, de los diputados. Se inician los procedimientos de responsabilidades civiles y penales. Así viene redactado el artículo 42 y quizás es una parte que evidencia todavía un vestigio de control político respecto de la materia de fiscalización. Eso hay que cambiarlo. Okay, gracias. Moisés, por favor. Gracias, Marta. Héctor, dos preguntas ya para finalizar. Veo que tienes muchas ponencias en materia de anticorrupción. ¿Cuáles son tus influencias? ¿De qué país? O dime de dónde. ¿Nos puedes dar un ejemplo de anticorrupción institucional en términos generales? ¿Sistemas exitosos? Pues, obviamente los que aparecen en los índices anuales de corrupción que emite la Transparencia Internacional y que son Noruega, que son regularmente los países nórdicos, pero quizás un poquito para tropicalizar el tema, podríamos pensar en el país que tiene la mejor calificación de transparencia a nivel latinoamericano, porque podríamos decir
Bueno, es que la cultura es distinta, las prácticas, los antecedentes respecto de los países nórdicos, pero vamos a compararnos con Chile. ¿Por qué Chile sí puede aparecer dentro de los primeros países más transparentes y nosotros no? Porque han hecho este esfuerzo con una intención real de combatir la corrupción, no únicamente con la emisión de disposiciones que parecen en la letra que pueden ayudar a combatirla, sino con una disposición real de hacerla. ¿Por qué pretendería yo salirme de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con mi cargo de comisionado nacional para venir a un área que se aparta un poco de una especialización muy importante como lo es el sector energético? Porque yo tengo confianza en que este país puede cambiar si tiene servidores públicos responsables, éticos y comprometidos con el combate a la corrupción. Bien. La vocación es la que debe de decidir la determinación que uno toma en relación con sus decisiones profesionales. Gracias. Por último, hablas de tu experiencia profesional en materia de control interno. En el caso del control interno, pues existe un sistema de control normativo en base a la NIA, ¿no? Háblame de los dos elementos principales, que es el ambiente de control y el sistema de información y comunicación en un sistema de control interno. Bueno, obviamente nos metemos un poco más ya a las áreas especializadas. A la normatividad. Sí, y a las áreas especialidades de auditores. El ambiente de control no es otra cosa más que el análisis de los procesos para identificar las debilidades de control que implican la forma en la que se pueden burlar un proceso para efecto de que no cumpla con la norma, ¿sí? ¿Cuáles son? Y está complementado con los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación es qué facilidad tienen las diferentes áreas dentro de un proceso o una institución para efecto de estar cotejando información y estar evidenciando posibles inconsistencias. No solamente eso, sino que forma parte importante del proceso de auditoría, que es primero evaluar el nivel de control interno y derivado de él el ambiente de control. Bien, gracias. Ok. Una última pregunta, por favor. Sí, muy bien. ¿Tienes conocimiento de cuáles son los riesgos del erario federal que ha definido la Auditoría Superior de la Federación? Los riesgos. Bueno, a ver, no sé si se refiere a esto. La Auditoría Superior de la Federación emite un informe del análisis de la cuenta pública cada año, y en ese informe identifica cuáles son los principales riesgos del erario federal. Entonces, quisiera saber si tú conoces esos riesgos y si puedes, por favor, escoger al menos 3 para decirme cómo tú recomiendas afrontarlos. Ok. Revisé los informes de auditoría de 2010 a la fecha de la Auditoría Superior de la Federación. Me referiría exclusivamente al último año, 2016, donde se realizaron 16 auditorías. De esas 16 auditorías se hace una serie de recomendaciones, pero yo quisiera contrastarlo, porque me pareció, después de analizarlo, más interesante el informe de la cuenta pública de la revisión de la cuenta pública 2016 que realizó la Auditoría Superior del Estado, la actual, la cual clasifico y lo presento en los documentos de trabajo que les hice llegar, ¿sí?, de las áreas principales de riesgo que identifica son las áreas de contrataciones. Adquisiciones que se simularon, empresas que no existían, servicios que fueron prestados desde las propias instituciones por servidores públicos y luego presentados como entregables en los contratos, pagos respecto de servicios que no tenían como sustento un contrato, ¿sí? En el caso de los programas sociales, que tú también lo menciona, la revisión de la cuenta pública de la Autoridad Superior de la Federación, ¿sí?, beneficiarios que no cumplían con los requisitos, beneficiarios parientes de los servidores públicos, beneficiarios no localizados o beneficiarios que no se encontraban en los supuestos para efecto de recibir los beneficios. En materia de obra pública, obra pagada no ejecutada, obra realizada con deficiencias y pagada. Y en términos generales, en mi experiencia, no nos debemos de salir del área de contrataciones. O sea, cuando yo fui contralor de Pemex
petroquímica, regularmente se hace una auditoría a contrataciones cada trimestre, es decir, 4 al año. Yo nunca dejé de hacer auditorías cada trimestre. O sea, siempre durante los 3 años la institución tuvo auditorías en materia de adquisiciones. Ahí es donde está hoy el principal problema de corrupción en México. Y repito, hablo más de corrupción que de auditorías. La auditoría es un medio, la corrupción es el objetivo y el compromiso de combatirla. ¿Permites, Marta? Sí, algo muy breve, por favor. Sí. Nomás muy brevemente, ¿qué es la Comisión Nacional de Hidrocarburos? ¿Qué pretende o qué es? ¿Y tienes conocimiento de que haya habido algunos funcionarios panistas, algunos políticos panistas que estén ahorita, sean socios de empresas energéticas? La Comisión Nacional de Hidrocarburos es el órgano regulador encargado de convocar los concursos para efecto de la adjudicación de áreas para la exploración y extracción de hidrocarburo, administrar los contratos y emitir la regulación respectiva en la materia. No tengo conocimiento de que algún personaje importante o no importante del Partido de Acción Nacional participe en estos contratos. Son empresas muy grandes, ¿sí? Difícilmente pensamos en inversionistas que pudieran estar… ¿Empresas asesoras? ¿Empresas? Aún no, esas asesorías vendrán de forma accesoria. Pero aprovecho para hablar un poco, efectivamente hablaban de mi filiación. El requisito, cumplo con todos los requisitos de la convocatoria, pero quisiera dar 3 casos. Sancioné o iniciamos procedimiento de sanción a la entonces candidata a presidenta municipal en Monterrey del partido en el que yo militaba, ¿sí? En pleno proceso electoral. Sancioné a un diputado local, entonces ya servidor público en una delegación del Distrito Federal, y también a uno de los principales personajes de uno de los estados del norte de la República, también con filiación panista. Yo creo que la filiación, y mucho más en este momento que yo ya no la tengo, no es necesariamente ni garantía para ni garantía en contra. Yo creo que tiene que ver con los sistemas de control y con el compromiso personal y la trayectoria de cada uno de los candidatos. Una cosa, ¿tú conoces a Javier Corral y cuál es tu relación con él, dado que él emana del partido PAN? Coincidimos aquí precisamente en el Congreso cuando él era diputado local. Yo era funcionario de este Congreso hace más de 20 años. En 20 años quizás he participado en alguna reunión social con él, quizás 4 veces en 20 años. Nunca he tenido una reunión personal con Javier Corral. Nunca en 20 años. Ok. Bueno, pues… Ya, por último, ¿tienes alguna publicación arbitrada? Porque aquí no viene. No. ¿No? Ok. Bueno, pues con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Gracias, Condor. Gracias. Sí, ¿no? Espera un minuto. Luis Robles. Sí.